programa de hoy se eleva a cerca de 70 el número de muertos tras el terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia este fin de semana. Los heridos ya son más de 200 y no hay reporte oficial sobre desaparecidos, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate de sobrevivientes. Una iglesia del siglo XVII se derrumba en el terremoto de Colombia de la semana pasada, destruyendo el sagrario y dejando las formas consagradas entre los escombros. El párroco y una religiosa rescatan la mayoría de las hostias según el protocolo de la iglesia. Hablamos con el sacerdote. Kevin O'Reilly, ex encargado de negocios de Estados Unidos en Nicaragua, relata su experiencia diplomática bajo la persecución de la dictadura, el arresto de opositores y la expulsión de presos políticos. En su visita a Uruguay, León XIV presidirá la misa de la solemnidad de la Virgen de los 33, patrona nacional. El párroco de la basílica espera que no sea solo un gran evento, sino el inicio del regreso a la fe en el país más secularizado de Latinoamérica. Después de 19 años recuperan en México una imagen de Santa Rosa de Lima robada por traficantes de obras de arte. Hola amigos, un gusto saludarlos. Este es un programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde Indonesia, donde las autoridades siguen desplegando operaciones de rescate a posibles sobrevivientes tras el terremoto de más de 7 grados durante la madrugada del 15 de agosto. Por su lado, la iglesia a través de Cáritas Indonesia acopla y distribuye ayuda humanitaria. Pero se necesita más alimentos, agua potable, kits de higiene y suministros médicos que se pueden hacer llegar coordinando con la entidad pontificia cuya página web es www.carina.or.id/id. Sobre este grave sismo y más, en otros países reportamos aquí. El mundo continúa temblando. Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 golpeó este 15 de agosto la costa de la isla de Flores, en Indonesia. Más de 50 personas murieron y hay cuantiosos daños materiales en casas y edificios, según las autoridades. En este momento me siento confundido y asustado porque la casa en la que nos sentíamos cómodos se derrumbó de repente en un instante. El mayor impacto del terremoto ha sido el daño a las casas de los residentes. Seguimos evaluando y registrando los daños a las casas en varias categorías. El terremoto inicial fue seguido por varias réplicas. Se registraron olas de tsunami que llegaron a las aldeas costeras. El edificio de esta universidad católica en Ruten quedó gravemente afectado. Los que lo han perdido todo permanecen en refugios. Cuando ocurrió el terremoto me desperté cargando a mi hijo. Junto a mi esposa intentamos salir de la habitación, pero el temblor era tan fuerte que nos tiró al suelo varias veces. Gracias a Dios sobrevivimos después de estar atrapados bajo los escombros de nuestra casa. Indonesia es un archipiélago de más de 17.000 islas y una zona propensa a terremotos y erupciones volcánicas por su ubicación en el Anillo de Fuego del Pacífico, un arco en forma de herradura de fallas sísmicas y volcanes. En un telegrama difundido este lunes, el Papa León XIV expresó su aliento a las autoridades eclesiásticas y civiles mientras continúan brindando asistencia humanitaria. En Granada, España, también se produjo otro terremoto de magnitud 5,2 este sábado pasado. Varios templos fueron afectados, como la iglesia de Santa María de la Aurora y San Miguel. El arzobispo de Granada, Monseñor José Gil Tamayo, visitó este lunes el recinto. Tras una evaluación técnica, la Hermandad de la Aurora confirmó que los daños son superficiales. Mientras, en Colombia, el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que ya son 287 fallecidos por el terremoto del 10 de agosto, así como más de 4.000 heridos y más de 26.000 viviendas destruidas. También se reportó este lunes un temblor de menor intensidad y magnitud 3,1 en el departamento del Chocó, según el Servicio Geológico colombiano. Roldanillo, en el departamento del Valle del Cauca, es uno de los municipios más golpeados por el terremoto que recientemente afectó a Colombia. Está a unos 150 kilómetros de Cali. El sismo afectó gravemente la capilla Virgen del Rosario de Chiquinquirá, que data del siglo XVII, destruyendo el sagrario donde se reserva el Santísimo Sacramento. Pero entonces, ante esta incidencia, vemos que el padre Germán Andrés Clavijo, párroco de la iglesia de San Sebastián, de la que depende la capilla, y la hermana Marcela, de la Comunidad del Santísimo Sacramento, inmediatamente
atendieron esa emergencia sacramental porque el Señor, lamentablemente, las formas consagradas estaban esparcidas por el suelo entre los escombros. Para saber más al respecto, estamos con el Padre Clavijo, que nos habla justamente desde el frente de su parroquia en Colombia. Padre, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias al canal EWTN por esta entrevista y por hacer visible esta situación que tal vez para muchos todavía no han logrado visibilizar. Desde este hermoso municipio de Roldanillo en el Valle del Cauca, me encuentro aquí de fondo mi parroquia, el templo principal dedicado a San Sebastián. Aquí estaba yo terminando la Eucaristía cuando comienza el terremoto. Terminado el terremoto, pasa más o menos media hora que uno logra reponerse. Voy a ver a mi familia porque mi familia vive aquí también. Y después me dirijo hacia la ermita, una capilla colonial dedicada a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Cuando entro a la capilla, pues la imagen me deja un poco aturdido de ver cómo está, pero veo que el sagrario no está por ninguna parte. Los escombros han caído sobre el sagrario, es un sagrario de madera, y la hermana se encuentra allí también conmigo y empezamos a buscar entre los escombros hasta que empezamos a encontrar las formas consagradas allí, muy partidas, muy revueltas con los mismos escombros. Hicimos todo lo posible para irlas recuperando hasta lo más mínimo, pero sabemos que hay cosas que ya nos quedan imposibles. Pues padres, usted y la hermana, ¿qué es lo que debe pasar justamente en una situación como esta cuando uno encuentra formas consagradas que lamentablemente están en una situación en la que hay que tomar medidas como las que usted estaba tomando? ¿Qué se debe hacer a continuación? Claro que sí. La Iglesia nos pide que en esos casos, cuando las formas se contaminan o por el suelo, por profanación, bueno, lo que suceda distinto a lo que debe ser las formas en una reserva eucarística, que tratemos de, lo más normal es que se disuelvan en agua hasta que pierdan como tal la forma de la hostia, ya que pierdan como su forma, y ya después de estar así disueltas, llevarlas a un lugar donde no las pisen, donde sea como un lugar sagrado. De hecho, ahí enseguida de la capilla queda una gruta a la Virgen María, y el hermano, ahí en esa gruta podemos luego las formas disueltas depositarlas allí, que sea como una especie de un camposanto allí. En efecto, padre, pues cuéntenos también su parroquia en estos momentos, cuál es la situación de las personas, la situación, digamos, de la infraestructura, en fin, cuéntenos. Claro que sí. Bueno, nuestro templo, que está aquí al fondo, está cerrado, no podemos celebrar en él. Yo me encuentro aquí justamente frente a aquí queda la plaza donde he estado celebrando la misa. Ayer domingo no pudimos porque se nos vino la lluvia y ese es otro factor que no queríamos que pasara. Pero bendito sea mi Dios, nosotros nos sometemos también a la naturaleza y en este momento estamos todavía nublados con amenaza de lluvia y nuestros techos están muy rotos. Nuestro templo está perforado, entonces la lluvia también nos va a causar algunos daños. Y esto me genera ayer, te digo sinceramente, yo ayer ya me llené mucho de sentimiento al ver todo así, ¿no? Me llené mucho de sentimiento. Es difícil porque uno trata de ser fuerte, pero es decir, fue muy extraño porque a mí el temblor no me llenó tanto de sentimiento, pero sí la lluvia. Es ver cómo las cosas se van mojando, bueno, lo que sabemos que el agua, pero ya hoy estoy un poquito más lleno de fuerza y seguimos. Tenemos personas en nuestros salones parroquiales trabajando para las ayudas que nos llegan, de comida, de medicina para las personas que lo necesitan. O sea,
Gracias a Dios estamos muy ocupados, muy ocupados. Esto no nos da tiempo de estarnos lamentando, sino de seguir y desde aquí, desde nuestra propia tragedia, ver las tragedias de otros. Es lo que toca, padre, como usted bien nos explica, estar ahí disponible para responder de la manera más completa a lo que se necesita hacer en este momento para el bien temporal y también espiritual de todas las personas de su comunidad. Padre Clavijo, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Bueno, no, de verdad que gracias a ustedes y vamos a seguir. Hoy espero poder celebrar la Eucaristía aquí en la plaza, si el tiempo lo permite, y decirles a todos ustedes como iglesia, unidos en oración, unidos en esta fe que nos fortalece. Las cosas se derrumban, pero que nuestra fe siga firme. Amén, padre. Muchísimas gracias. De Colombia pasamos a Nicaragua, cuyo presidente, Daniel Ortega, está en el poder los últimos 19 años, además de 11 años en otros periodos. Un ex alto diplomático de Estados Unidos en el país comparte con EWTN Noticias su testimonio de cómo vivió los años más convulsos por las protestas ciudadanas contra la dictadura, a partir de lo cual inicia una persecución a la iglesia que se mantiene hasta hoy. Veamos la entrevista de Paula Flynn al ex encargado de negocios de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin O'Reilly. Kevin O'Reilly asumió como encargado de negocios de Estados Unidos en Nicaragua en 2023, después de que el gobierno de Ortega y Rosario Murillo rechazara a Hugo Rodríguez, el embajador designado para reemplazar a Kevin Sullivan. Rodríguez fue declarado persona non grata en 2022 tras unas declaraciones ante el Senado estadounidense, donde afirmó que apoyaría el uso de todas las herramientas económicas y diplomáticas para lograr un cambio de rumbo en Nicaragua. En su lugar, Estados Unidos envió un encargado de negocios para mantener los canales diplomáticos abiertos y evitar la ruptura total. Esta fue la misión de Kevin O'Reilly. Los años de su estancia en el país fueron parte de un periodo bastante convulso, sobre todo a raíz de la represión tras las protestas de 2018, cuando el gobierno respondió con violencia a las movilizaciones ciudadanas y abrió una etapa de persecución sostenida contra voces críticas. Las protestas comenzaron en abril de 2018, inicialmente en rechazo a unas reformas de la seguridad social, y derivaron en una crisis política que transformó la relación entre el gobierno, la oposición, los medios independientes y la Iglesia Católica. En 2022, la dictadura de Nicaragua expulsó a Monseñor Valdemar Stanislao Sommertag, nuncio apostólico en el país desde 2018. Además, según el alto comisionado de las Naciones Unidas, surgió una nueva ola de arrestos contra opositores, líderes locales y miembros de la Iglesia Católica. La presión contra la Iglesia incluyó también la detención y expulsión de sacerdotes, la restricción de actos de piedad popular y la cancelación de organizaciones religiosas y obras sociales. Organismos internacionales denunciaron ataques persistentes contra miembros e instituciones de la Iglesia Católica. Un año después de terminar su misión, O'Reilly comparte su experiencia en el país centroamericano. ¿La situación era difícil entre Estados Unidos y Nicaragua en ese momento? Bueno, es un país precioso y está gobernado por un gobierno muy desagradable. Y siempre me ha parecido muy extraño, porque las personas en el trato eran muy abiertos y simpáticos, pero muy cautelosos en sus declaraciones. Y eso creo que es característico de la naturaleza del mundo en el que viven muchos nicaragüenses. Tienen esa sensación de estar siempre mirando por encima del hombro. La mayoría de los periódicos fueron suprimidos, la mayoría de los medios de comunicación independientes fueron cerrados. La Universidad Centroamericana, que era una institución jesuita, estaba a pocas semanas de ser suprimida por el Estado nicaragüense cuando yo llegué. Otras instituciones religiosas, algunas evangélicas, otras católicas, así como algunos colegios privados no vinculados a ninguna iglesia, estaban siendo reprimidas, suprimidas o simplemente tomadas por personas vinculadas al gobierno. La Universidad Centroamericana, conocida como la UCA y dirigida por la Compañía de Jesús, fue confiscada por las autoridades nicaragüenses en agosto de 2023. La institución suspendió sus actividades después de que el Estado incautara sus bienes y cuentas en una de las acciones más significativas contra las obras educativas vinculadas a la Iglesia. La presión estatal no se limitó al cierre y la confiscación de instituciones, también afectó la vida cotidiana de comunidades católicas y evangélicas, con vigilancia sobre líderes religiosos, restricciones a las celebraciones y cancelaciones de personerías jurídicas.
I would attend Mass. I didn't usually go to the same parish every Sunday. Yo asistía a misa, pero no iba a la misma parroquia todos los domingos. No quería crear una situación en la que un párroco o una comunidad concreta quedaran bajo una atención especial, simplemente porque un funcionario estadounidense estuviera allí. Vi a personas que claramente parecían ser agentes de seguridad del Estado, grabando en video a sacerdotes. Y estoy seguro de que ocurría lo mismo con los pastores evangélicos cuando predicaban o pronunciaban sus homilías. También vi a personas grabándome a mí mientras asistía a los servicios religiosos. I saw people filming me in attendance at services. Estados Unidos protege la libertad religiosa en su constitución. ¿Por qué era importante la misión de Estados Unidos en Nicaragua en este sentido? My predecessor, Ambassador Kevin Sullivan. Mi predecesor, el embajador Kevin Sullivan, y su equipo habían trabajado discretamente para negociar la liberación de más de 200 presos políticos. Hicimos algo similar con un grupo más reducido, de 135 personas, y por supuesto, otros habían hecho su magia, por así decirlo, en lo que se conoce como diplomacia silenciosa. Nunca he hablado de ello en profundidad, pero estaba bastante claro que la diplomacia silenciosa de la Santa Sede había contribuido a la liberación del obispo Rolando Álvarez y de otras personas. No dejaron entrar. La liberación de presos políticos ha sido uno de los pocos ámbitos de diálogo entre Managua y la comunidad internacional. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez vive ahora en el exilio en Roma. Fue condenado en febrero de 2023 a 26 años de prisión tras rechazar su salida del país junto con otros presos políticos. En enero de 2024 fue excarcelado y enviado al Vaticano. Cuando ves esa restricción y ves que la gente pierde en cierto modo la ayuda más básica, el poder educar a los niños, vestir a los desnudos, alimentar a los hambrientos, y ves esa limitación o restricción junto con restricciones en la piedad popular, y ves al Estado intentando acaparar toda esa energía y negar su expresión independiente, es una de las cosas más impactantes que saqué de la experiencia, lo valioso que es eso y lo malévolo que resulta. Seamos sinceros, cuando la gente intenta acapararlo y desviarlo. Cuando se habla de la persecución religiosa en Nicaragua, piensa que llegará a su fin. The Catholic Church plays the long game. The tragedy of it is that there are people who need. La fe católica, la iglesia católica, la fe evangélica, las iglesias evangélicas seguirán ahí cuando este sistema político tan injusto desaparezca. Creo que eso es inevitable y francamente creo que Daniel Ortega y Rosario Murillo también saben que es inevitable, lo cual es una de las razones por las que han adoptado una postura tan dura con la iglesia y con sus instituciones. Saben que es la institución con mayor alcance y mayor credibilidad que existe en esa sociedad. Y eso es simplemente un hecho. Y eso es algo que no puede resolverse mediante la represión. They can't suppress their way out of that problem from their perspective. El escrutinio internacional sobre el gobierno de Nicaragua sigue aumentando. Pese a las gestiones diplomáticas que han permitido algunas liberaciones, organismos de derechos humanos mantienen sus denuncias sobre la persecución contra opositores, periodistas, organizaciones civiles y líderes religiosos. El 29 de julio, el representante permanente de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos presentó una carta en la que proponía una evaluación de la situación política de Nicaragua y de las denuncias de violaciones de los derechos humanos en el país. Desde Washington, D.C., Paola Flynn, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, durante su visita a Uruguay, León XIV presidirá la misa de la solemnidad de la Virgen de los 33, patrona del país. El párroco de la Basílica espera que esta celebración marque el inicio de un verdadero renacer en la fe. Además, tras 19 años recuperan en México una imagen de Santa Rosa de Lima robada por traficantes de arte. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Uruguay, el Papa León XIV llegará a uno de los lugares más importantes de la fe del país, la Catedral Basílica Santuario de la Virgen de los 33 en Florida, donde se venera la patrona nacional. El pontífice visitará este santuario durante su primera visita apostólica a Uruguay, prevista del 6 al 8 de noviembre. Para conocer cómo se prepara esta comunidad para recibir al Santo Padre, Natalie Paredes entrevistó al padre César de Jesús Buitrago, rector y párroco de la Catedral Basílica de Florida. Padre, ¿cómo recibió la comunidad de Florida la confirmación de la visita del Papa? Con mucha alegría.
ya veníamos con una gran expectativa porque se venía prometiendo la visita durante el papado de Francisco. También tuvimos muchas expectativas de que viniera. Al final no se pudo concretar la visita del Santo Padre Francisco, pero ahora con el Papa León, nuestros corazones han quedado rebosantes cuando se nos ha anunciado oficialmente que va a visitar nuestro país, Uruguay, que va a estar los días 6, 7 y 8 del mes de noviembre. Noviembre es aquí en Uruguay el mes de nuestra Madre, la Virgen María, y justamente el Papa León estará presidiendo la Eucaristía de la solemnidad de la Virgen de los 33, patrona del Uruguay, el 8 de noviembre en la ciudad de Florida. Desde ya, pues, todas las comisiones trabajando, preparando todos aquellos elementos que hacen que podamos ese día celebrar verdaderamente la visita del Santo Padre a estas tierras después de prácticamente desde el 87 que no nos visitaba el Papa. El último que vino acá fue San Juan Pablo II, que también estuvo aquí en el santuario. La Virgen de los 33 es un punto de encuentro para miles de peregrinos, como precisamente también nos comenta. ¿Qué realidad de la Iglesia y de los fieles uruguayos quisiera que el Papa León XIV conozca a su llegada al país? Sí, la imagen de la Virgen de los 33, que en realidad es la imagen de la Inmaculada Concepción, la devoción está ligada a los orígenes de la patria del Uruguay. Son 33 orientales que se postran, que la veneran en el momento de la independencia, que se encomiendan a su intercesión para poder salir victoriosos en la independencia, y así lo logran. Y espontáneamente el pueblo uruguayo empieza a decirle a esa imagencita, que solo mide 36 centímetros, empieza a decirle la Virgen de los 33. Por eso que el Papa llegue al santuario y justo en el día de la solemnidad de la Virgen es también como invitar a todo el pueblo uruguayo a volver a sus raíces, a volver allí, como nos diría San Juan en el Apocalipsis, volver al primer amor. Y con el lema de la visita apostólica y pastoral del Papa León, les anuncio una gran alegría. Entonces, como que en el corazón de uno siente que una gran luz se va a expandir en Uruguay a partir de la visita del Papa. Ya hay mucho fervor, ya hay mucha alegría, mucho compromiso. Todas las fuerzas, las autoridades se van sincronizando en función de la visita del Papa. ¿Cuál es su mensaje, Padre Buitrago, para los uruguayos, especialmente para que preparen su corazón para la llegada, la pronta llegada del Papa León XIV? Sí, como toda visita, como todo momento fuerte en nuestra vida, lo que uno desea es que no se quede en un evento más, sino que pueda ser el comienzo de un gran proceso en la vida espiritual, en la vida humana, en la vida social del pueblo uruguayo. El temor que uno siente es que se quede en eso, en un evento hermosísimo y ya. Pero lo que le estamos pidiendo a las comunidades, nos venimos preparando ya con la oración por los frutos de la visita del Papa, y lo que estamos comunicando es que no sea un evento, que sea el comienzo de una nueva era, de una nueva etapa en la vida de fe del pueblo uruguayo. Seguramente que así será, una oportunidad de esperanza, de unidad y también de reafirmar la fe. Padre César de Jesús Buitrago, muchísimas gracias por la entrevista. Por favor, con mucho gusto, hasta luego. Por otro lado, en México fue devuelta una histórica imagen de Santa Rosa de Lima, robada hace casi 2 décadas de su capilla. Nuestro corresponsal Diego López Colín tiene los detalles. La alegría volvió a la comunidad de Pasoyucan en el estado mexicano de Hidalgo con el regreso de una imagen de Santa Rosa de Lima que había sido robada de la capilla de Santa Mónica en 2007.
La escultura, que data del siglo XVII, fue localizada 9 años después en una galería de arte de Estados Unidos. En 2024, el gobierno mexicano logró su repatriación. Debido al deterioro que presentaba, la imagen fue sometida a un proceso de restauración antes de regresar a su comunidad. Y finalmente, el pasado 5 de agosto, Santa Rosa de Lima volvió a su capilla, en medio de una celebración que tuvo un significado especial para los fieles. Nos reunimos llenos de gratitud a Dios, porque nos permite vivir este momento especial, un momento de profunda alegría y sobre todo de profunda fe. Pero Santa Rosa no fue la única imagen robada de esa ocasión. Junto con ella fueron sustraídas otras 4 imágenes religiosas de las que hasta ahora no se conoce su paradero. 6 años antes, en enero de 2001, otras 2 imágenes también habían desaparecido, pero fueron recuperadas. Con el retorno de Santa Rosa de Lima, ya son 3 de las 7 imágenes robadas en estos 2 hechos que han podido volver a la capilla de Pasoyucan. No hay nada que nos dé mayor felicidad que las piezas regresen a su lugar de origen y que puedan seguir viendo la función que tienen, la diversión de la gente. Y es precisamente ese significado el que explica la importancia de recuperar estas imágenes. Para la comunidad católica de Pasoyucan, no se trata solo de esculturas antiguas o de piezas de valor histórico. Son imágenes vinculadas a la historia de sus familias, de sus celebraciones religiosas y a la devoción que durante generaciones han transmitido los habitantes de esta región de Hidalgo. Para nosotros no es solo una obra de arte, aunque muy valiosa por su antigüedad o su técnica, etc., sino que es también la expresión del amor y la fe, la piedad de toda la comunidad. La recuperación de la imagen de Santa Rosa de Lima es un motivo de alegría, pero también un recordatorio de resguardar el patrimonio religioso, mientras siguen en aumento el robo de arte sacro en las iglesias católicas. En Ciudad de México, EWTN Noticias, Diego López. Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.